Hola, soy Paula Hernández, tu asesor contable y tributario. En esta oportunidad te voy a explicar el reconocimiento, medición inicial y medición posterior de un activo financiero, más explícitamente cuando una empresa vende mercancías a crédito. Para ello vamos a tener en cuenta que la norma internacional nos define como activo financiero a cualquier activo que sea efectivo, que sea un instrumento de patrimonio de otra entidad o que sea un derecho contractual de recibir efectivo u otro activo financiero o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad. A través de un ejercicio básico te explicaré el reconocimiento, medición inicial y medición posterior. El enunciado de nuestro ejercicio en esta oportunidad nos indica que la sociedad XYZ SAS vende mercancías por valor de 200 millones de pesos a un cliente importante con las siguientes condiciones de pago. El 30% lo hará de contado en el periodo cero, 80 millones de pesos terminando el periodo 2 y 100 millones de pesos terminando el periodo 5. La tasa implícita de financiación es del 7,25. En primera instancia, podemos identificar para determinar si se da o no el reconocimiento del activo financiero, es tener en cuenta la definición de activo financiero que nos brinda el estándar internacional. Para ello podemos entonces asumir que sí, que este es un activo financiero toda vez que nace de una obligación contractual. ¿Cuál obligación? La venta que se realiza, que queda soportada a través del documento de venta. En este caso será la factura o el documento equivalente a la factura de venta. Vamos a extraer los principales datos del ejercicio con la finalidad de determinar la financiación implícita que se tiene en esta situación. El valor de la mercancía es de 200 millones de pesos. Nos indica entonces esta situación que se va a recibir el 30% de contado. Por lo tanto, vamos a determinar el valor que se recibe de contado que corresponde al 30% de los 200 millones de pesos. En este caso son 60 millones. Luego, la financiación o el activo financiero será la diferencia entre quién, entre el valor de la mercancía y el valor que se recibe de contado. Por lo tanto, el valor a financiar será la suma de 140 millones de pesos. El periodo, ¿en cuánto tiempo se va a pagar? Nos está diciendo que son 5 periodos, por lo tanto, en nuestros datos vamos a incluir que son 5. Este ejercicio nos indica cuál es la tasa implícita de financiación. Sin embargo, les explicaré cómo se calcula. Para ello, vamos a construir una tabla con dos columnas donde vamos a relacionar en una columna los periodos y en otra columna los flujos de efectivo, cómo se van a dar las entradas y salidas de dinero. Como nuestro ejercicio nos indica que son 5 periodos, la tabla siempre recuerden que la vamos a construir desde el periodo cero, en este caso, hasta el periodo 5. ¿Qué vamos a reconocer o a indicar en nuestra tabla en cada periodo? Entonces, en el periodo cero vamos a llevar el valor del activo financiero que corresponde a 140 millones de pesos. Atendiendo al enunciado del ejercicio, nos dice que en el periodo 2 se va a recibir 80 millones y en el periodo 5 nos van a entregar 100 millones de pesos o le van a entregar 100 millones de pesos el cliente a la sociedad XYZ, porque recuerden que la sociedad XYZ es quien está vendiendo la mercancía. Luego vamos a incluir esos datos en esta tabla. En el periodo 2, recuerden, en negativo porque representa la salida de dinero 80 millones de pesos y en el periodo 5 100 millones de pesos. Para calcular esta tasa voy a hacer uso de la fórmula de la TIR. Entonces para ello doy igual más TIR, tomo los flujos desde el periodo 0 hasta el periodo 5. Voy a hacerlo para que les quede más claro. Le doy más, busco la función TIR y los valores entonces son desde el periodo 0 hasta el 5. De este modo determino
la tasa implícita de financiación, que de hecho ya no la habían entregado en el enunciado. Una vez se tiene el cálculo de esta tasa, se procede con la construcción de la tabla para determinar el costo amortizado, es decir, para determinar el valor de los intereses, el valor de los pagos o los abonos recibidos. Entonces, para ello vamos a construir nuestra tabla atendiendo a lo siguiente. Vamos a hacer 4 columnas. En la columna 1 vamos a relacionar los periodos siempre desde el 0 hasta el periodo 5, porque nuestro ejercicio nos dice que son 5 periodos. Otra columna donde vamos a calcular los intereses y otra columna donde vamos a calcular los pagos. Para ello vamos a construir nuestra tabla de la siguiente manera. En primera instancia, lo voy a borrar para que lo hagamos todos al tiempo. En el periodo 0, ¿qué está pasando? Se va a reconocer el activo financiero que corresponde a 140 millones de pesos. ¿Cómo voy a calcular el interés? El interés lo calculo de la siguiente forma. Tomo ese saldo o costo amortizado del periodo 0 y lo multiplico por la tasa de interés efectiva. Allí voy a hallar los intereses del periodo 1. ¿En el periodo 1 se realizan pagos? No. Entonces, por lo tanto, allí coloco 0. Para determinar el saldo o costo amortizado en el periodo 1, lo que tengo que hacer es tomar el saldo del periodo anterior, es decir, del periodo 0, 140, más los intereses menos los pagos o abonos. Allí ya tengo el saldo del periodo 1. ¿Cómo calculo el interés del periodo 2? De igual forma, tomo el saldo del periodo anterior, que es el 1, y lo multiplico por la tasa. ¿En el periodo 2 tenemos pagos? Sí. Recuerden que en el periodo 2 entonces nos indican que se realiza un pago de 80 millones de pesos. Luego el saldo o costo amortizado en el periodo 2 es igual al saldo del periodo anterior del periodo 1 más los intereses, y en este caso será menos los 80. Por lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a llevar aquí positivo y en la fórmula lo coloco negativo para que nos quede más claro. En el periodo 3 calculo los intereses, siempre teniendo en cuenta el saldo o costo amortizado del periodo anterior, lo multiplico por la tasa. En ese periodo no hay pagos, 0. El saldo costo amortizado será igual al del periodo anterior, más los intereses menos los pagos. En el periodo 4 se procede de igual forma. Tomo el costo amortizado del periodo 3, lo multiplico por la tasa. En este periodo no hay pagos, entonces nuestro costo amortizado en el periodo 4 es el del periodo anterior, que son los 86.929.643, más los intereses menos los pagos. En el periodo 5 tomo el saldo o costo amortizado del periodo 4, lo multiplico por la tasa y allí sí vamos a tener un pago en el periodo 5, que es la suma de 100 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el saldo o costo amortizado? Aquí nos tiene que dar 0. Son los 93.236.068 más los intereses menos el pago. Allí pueden observar, es otra forma de verificar que está correcta la construcción de la tabla o de la determinación del costo amortizado. Ahora, fíjense en lo siguiente. La mercancía se vendió en 200 millones, se recibieron 60, es decir, que el activo financiero es de 140 millones, pero ¿cuánto está recibiendo la empresa, la sociedad XYZ? 180 millones. La diferencia entre 180 millones y 140 millones, que es el activo financiero, son 40 millones. Esos 40 millones corresponden al interés, es decir, la financiación implícita que se genera en esta situación al realizar una venta a crédito. Ahora, ¿qué podemos también chequear y verificar? Los invito a que revisen también que la sumatoria de los intereses les dé 40 millones. Si lo sumamos, pueden observar acá, suma 40 millones. Por lo tanto, el cálculo o la determinación de los intereses está correcta. Ahora, una vez entonces se haya construido y calculado la tasa implícita de financiación, el valor de los intereses y de los abonos, se procede con el registro. Para el reconocimiento y medición inicial, entonces vamos a tener lo siguiente.
En el periodo cero, ¿qué vamos a reconocer? Vamos a reconocer un ingreso operacional por la suma de 200 millones de pesos, que fue la venta. En efectivo se reciben 60 millones y voy a reconocer el activo financiero por 140 millones. Los intereses yo no los voy a reconocer en el periodo cero, yo los debo de contabilizar o registrar de forma posterior en la medida que se van amortizando. Es incorrecto entonces llevar, por ejemplo, acá los 40 millones de pesos de una vez en el periodo cero. Por eso se hace la construcción y determinación de los intereses y del saldo opuesto amortizado. En el periodo 1, periodo 2, 3, 4 y 5 vamos a reconocer todos estos ¿qué? Intereses. Ahora, los intereses se van a reconocer como un ingreso no operacional. Entonces, en el periodo 1 reconocemos un ingreso financiero por 10.156.483, que es el valor que tenemos en nuestra tabla. ¿Contra quién? Contra un activo financiero, una cuenta por cobrar. En el periodo 2, ¿qué pasa en el periodo 2? Dos situaciones. Primero, tengo que reconocer el interés y tengo que registrar o reconocer el abono que se recibe. Entonces, se reciben 80 millones de pesos y se disminuye el activo financiero o esa cuenta por cobrar. Recuerden que es una cuenta del activo, aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Como el cliente nos está pagando, ¿qué significa? Que se está disminuyendo la cuenta por cobrar, luego el registro es de naturaleza crédito. Allí se está reconociendo o se está registrando el abono recibido. Pero ¿qué nos falta contabilizar en el periodo 2? Los intereses. Y se van a contabilizar de igual forma. Se reconoce un activo financiero, una cuenta por cobrar por 10.893.298 y un crédito al ingreso financiero. Mire que es el valor que tenemos en nuestra tabla. De igual forma, se procede con el periodo 3 y 4. Van a tener en cuenta estos valores. En el periodo 3, 5.879.862. Fíjense acá, se reconoce como un débito, un activo financiero, cuenta por cobrar y un crédito el ingreso. En el periodo 4 se reconocen los intereses, 6.306.424. De igual forma, un débito a la cuenta por cobrar, un crédito al ingreso, y en el periodo 5 se procede como hicimos en el periodo 2. Se reconoce los intereses, los ingresos por intereses, que es un ingreso no operacional, y la cancelación de la deuda. Se reciben 100 millones de pesos, se acredita o se disminuye la cuenta por cobrar y se reconocen los intereses. Y de este modo se realiza de forma completa el registro de esta transacción. Ahora, vamos a chequear en Cuéntate qué es lo que pasa con ese activo financiero, específicamente la cuenta comercial por cobrar a clientes. ¿Qué pasó en el periodo cero? En el periodo cero se reconoce, lo voy a señalar con amarillo, los 140 millones de pesos como una cuenta por cobrar. En el periodo 1 se reconoce como activo financiero los 10.156.483. Lo mismo en el periodo 2, estos corresponden a los intereses, pero en el periodo 2 se recibe un abono. Fíjense que acá ya habíamos registrado el abono de los 80 millones, lo vemos acá en la cuenta T. Recuerden que no estoy sino proyectando o mostrando la cuenta T que corresponde al activo financiero. Estoy omitiendo entonces la de los ingresos, operacionales, no operacionales y efectivo y equivalente al efectivo. En el periodo 3 se reconocen los intereses, 5.879.862. En el periodo 4, de igual forma, los intereses por 6.306.424. Y en el periodo 5, entonces, se reconocen los intereses por 6.763.932 y también se va a reconocer cuando me cancela el cliente los 100 millones de pesos. Fíjense acá los 100 millones. Como ya trasladé todo lo que teníamos registrado a través del libro diario, lo he trasladado a la cuenta T. ¿Qué hacemos? Vamos a sumar todos los débitos
Sumemos todos los créditos y podemos verificar que nos dan sumas iguales, por lo tanto aquí el saldo será cero. De este modo se cancela ese activo financiero. Ahora has aprendido el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior de un activo financiero.